del Dios eterno. Vamos a orar un momento. Bendito Padre, te damos gracias en este momento por permitirnos estar aquí en este lugar, juntos para alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. Reconocemos que eres santo, que eres justo, que eres fiel, que eres verdadero, Señor. Levantamos tu nombre en todo tiempo y en todo momento. Gracias por las personas que están en este lugar. Te pido que todos aquellos que aún vienen apresures sus pasos, que quites todo impedimento por amor a tu nombre. También en esta hora te damos las gracias por la vida de nuestra pastora. Señor, sé tú con ella, bendícela en el lugar donde se encuentra. Tráela con bien por amor a tu nombre. Gracias te damos por su vida, y de la misma forma te damos gracias por la vida de la pastora Sandra y la pastora Janet. Bendícelas por amor de tu nombre. Guárdalas en el hueco de tu mano, que el enemigo no se atreva a tocarlas y hacerles daño alguno, bendito Señor. Gracias te damos por ellas, por su iglesia en Estados Unidos y todas aquellas iglesias a que les da cobertura, bendito Señor. Gracias te damos por sus vidas. También te pedimos, bendito Padre, por todos aquellos que el día de hoy se reúnen a levantar tu nombre. Da la porción de palabra que cada uno necesita por amor a tu nombre, Señor. Bendice todas aquellas iglesias que levantan tu nombre, Señor. Gracias te damos por su vida, Señor. Gracias por todos aquellos siervos tuyos que están en la brecha, Señor, que están al frente de todo tu pueblo abriendo camino, bendito Padre. Bendícelos por amor a tu nombre. Pon en ellos sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia, y sea tu Santo Espíritu quien los guíe. Gracias te damos por sus vidas y los bendecimos en tu nombre, Señor. Gracias, bendito Padre. En esta hora te pedimos que sea tu Santo Espíritu el que guíe este servicio, que sea tu Santo Espíritu el que dé porción de tu palabra a cada uno conforme a nuestras necesidades, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Señor, ¿no eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Estamos sobre la vida.
ciudad, el Señor de esta nación. Eres Dios, eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz al cansado, eres Dios. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Tú eres rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad, el Señor de esta nación. Eres Dios, tú eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz al cansado, eres Dios. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará. Hay otro como tú, no hay otro como tú. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya,
justificado por la fe. Santo, justo, verdadero, Señor. Confiamos en ti, vivimos confiados en ti, bendito Padre. Esperamos tu venida, Dios. Sabemos que un día regresarás por nosotros, bendito Padre. Gracias te damos por ello. Antes ayúdanos a caminar en fe, sujetos a tu voluntad, bendito Padre, para poder presentarnos ante ti con las manos limpias, bendito Dios, con ropajes limpios que te agraden, bendito Padre. Gracias te damos, bendito Señor, por tu presencia en medio de nosotros, bendito Padre. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Gracias, bendito Padre. Dios les bendiga, hermanos. Tomen su lugar. Es un gusto estar acá, a este lado de la ciudad, con todos ustedes. Dios es grande, bueno, fiel, justo, poderoso. ¿Cuántos esperan realmente su segunda venida del Señor? Amén. ¿Y estamos listos para ese momento? Amén. Por fe decimos amén. Bien. Tenemos Santa Cena el día de hoy, pero la dejamos para el final del servicio. Bueno, no al final del servicio, al final de la predicación. Les pido que abran sus Biblias en Ezequiel, en el libro de Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Vamos a leer del versículo del 1 al 10. Vamos a leer hasta el 14, pero primero vamos a leer del versículo 1 al 10, Ezequiel 37. Recuerden, el título de la predicación del día de hoy son los huesos secos y el aliento del Espíritu de Dios. Aunque venía, en la mañana que venía para acá, venía pensando en el título de la predicación, digo, me faltó agregarle ahí los huesos secos y el aliento del Espíritu de Dios. Enseñanzas para lograr la gran comisión, o
enseñanzas para llevar a cabo la gran comisión. Ya verán por qué. Ezequiel 37. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice la palabra: La mano del Señor vino y se posó sobre mí, y en el Espíritu del Señor me llevó hasta un valle que estaba lleno de huesos, y me puso en medio de ese valle. Luego me hizo dar vueltas y pasar cerca de los huesos, los cuales eran muchísimos y bastante secos, y estaban a flor de tierra. El Señor me preguntó: Hijo de hombre, ¿cobrarán vida estos huesos? Yo le contesté: Señor y Dios, tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo: Profetiza sobre estos huesos y diles: Huesos secos, oigan la palabra del Señor. Esto es lo que Dios, el Señor, les dice: Huesos, voy a hacer que entre en ustedes el Espíritu, y ustedes volverán a vivir. Voy a poner tendones en ustedes, y volveré a cubrirlos de carne y de piel. Pondré también el Espíritu en ustedes, y volverán a vivir. Así sabrán que yo soy el Señor. Yo profeticé, tal y como se me ordenó, y mientras yo profetizaba hubo un ruido y un temblor, y los huesos se juntaron el uno con el otro. Me fijé y vi que ya tenían tendones, y que se cubrían de carne, y que se iban revistiendo de piel, pero aún no había espíritu en ellos. Entonces el Señor me dijo: Hijo de hombre, profetiza al Espíritu, háblale y dile que así ha dicho el Señor Dios. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos para que cobren vida. Yo profeticé tal y como se me ordenó, y el Espíritu entró en ellos y cobraron vida, y se pusieron de pie. Eran un ejército bastante numeroso. Entonces el Señor me dijo: Hijo de hombre, todos estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos se han secado, ha muerto nuestra esperanza, hemos sido destruidos por completo. Por eso profetiza y diles que yo, su Señor y Dios, he dicho: pueblo mío, voy a abrir los sepulcros de ustedes, voy a levantarlos de sus sepulcros para traerlos de nuevo a la tierra de Israel. Y cuando yo abra sus sepulcros y los saque de sus sepulturas, ustedes, pueblo mío, sabrán que yo soy el Señor. Entonces pondré mi espíritu en ustedes y volverán a vivir. Sí, yo los haré reposar en su tierra, y así sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Todos conocemos esta parte de la historia del pueblo de Israel. Todos conocemos al profeta Ezequiel. Imagínense todos al pueblo de Israel lo que les había costado llegar a la tierra prometida. Ya llegaron a la tierra prometida, ya se dio a cabo la repartición de la tierra prometida, se conforma el reino del norte, el reino del sur, pero empiezan las invasiones. Imagínense el dolor del pueblo de Israel, que en una visión el profeta Ezequiel lo puede ver, pero ¿cómo lo visualiza? Como huesos secos. Dice el profeta: y fui llevado y vi en el valle, es decir, en campo abierto, lleno de huesos. Todos esos huesos, la palabra nos enseña que era el pueblo de Israel. La forma en cómo los ve el profeta es como ellos estaban sintiendo en ese momento: secos, desarticulados, sin vida, blanqueados tal vez por el sol. Es decir, para ellos ya no existía el aliento de vida, porque habían sido llevados a otra tierra que no era su tierra, no era suya, no era su pueblo. ¿Bien? Era tanto el dolor del pueblo que tenían por estar en ese lugar que le muestra el Señor a Ezequiel qué estaba pasando. Pero en los últimos versículos hay una promesa para el pueblo de Israel, que Él los va a sacar de sus tumbas y los va a llevar nuevamente a su tierra prometida. Y no solo eso, sino que va a poner en ellos un nuevo aliento de vida. Eso, de manera literal, es lo que nos enseña la palabra. Es una profecía directa para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, y una promesa
en que van a retornar a su tierra, se va a vivificar en ellos un nuevo espíritu. Dice la palabra al final en el versículo 13, y cuando yo abra sus sepulcros y los saque de sus sepulturas, ustedes, pueblo mío, sabrán que yo soy el Señor. ¿Sí? Es decir, va a ser un pueblo que lo va a reconocer como su Dios, como su pueblo. Esa es la aplicación directa de este texto. Pero dice la palabra que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de esto? Para que el hombre de Dios sea enteramente instruido para toda buena obra. De aquí, de esta porción, de esta visión que tiene el profeta, podemos sacar 5 elementos y poderlos aplicar a nuestra vida, analizando la estructura de la profecía y las enseñanzas espirituales que condensa esta porción de la palabra. Entonces, como decía, vamos a ver 5 puntos o 5 cosas que podemos aplicar en nuestra vida para llevar a cabo nuestra labor, que es la gran comisión. Vivimos situaciones complicadas en estos tiempos, vivimos una situación difícil a nivel mundial y hay mucha gente que necesita, que busca, que requiere una paz, que busca tranquilidad, sentirse a salvo, sentirse querido, ¿vale? Y es lo que nos enseña esta porción de la palabra. La primera, ¿cómo vino esta visión? ¿Cómo vino esta visión al profeta? Y leemos en el versículo 1, dice: la mano del Señor vino y se posó sobre mí, y el Espíritu del Señor me llevó hasta un valle que estaba lleno de huesos, y me puso en medio de ese valle. Dice la primera parte de este versículo: la mano del Señor vino y se posó sobre mí. ¿Vale? Es decir, en aquel momento, en el Antiguo Testamento, recordemos que el Espíritu Santo no había sido revelado. Entraba en funciones en ciertos momentos, pero solamente cuando el Dios Padre lo enviaba a cumplir cierta función. Actualmente, o en esta dispensación de la gracia, el Espíritu Santo está en la tierra, habitando en cada uno de los hijos del Dios eterno. ¿Vale? El primer punto de cómo llega a esta visión es a través del Espíritu. Dice la palabra, el versículo 1, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó Jehová en espíritu. Algunos comentan que al lugar al que lo transportó es al valle de Tel Aviv, en la Tierra Santa, y lo que nos muestra es que debemos de vivir en el Espíritu, porque en el Espíritu es donde realmente inicia el verdadero avivamiento, primero en mí y después en los demás. Las iglesias que han tenido grandes avivamientos a través de la historia, aquellas visiones que otra gente ha tenido de una iglesia incendiándose, pero realmente es un avivamiento que están teniendo, es porque en primer lugar la gente se metió a vivir en el Espíritu, a morar en el Espíritu, y de ahí se fueron contagiando a los demás hasta llevar a cabo un gran avivamiento en la iglesia. ¿Cómo? ¿Cómo pretendo llevar a cabo la gran comisión si no vivo en el Espíritu? Tengo que vivir en el Espíritu para llevar a cabo la gran comisión en ese momento. Todos aquellos que han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, en ese momento el Espíritu Santo viene a morar en cada uno de nosotros y conforma lo que dice la palabra, el nuevo hombre. Da nacimiento al nuevo hombre, a un nuevo yo. Es mi obligación hacer que ese yo crezca en el Espíritu. Lo alimente a través de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno, a través de mi contacto día a día con el Dios eterno e íntimo. De esa forma crece mi yo espiritual, y mi yo espiritual se va acostumbrando a la voz del Espíritu, al llamado del Espíritu. Y por eso podemos encontrar gente en el mundo cristiano que te puede decir: es que yo siento al Espíritu de Dios aquí, aunque todo esté muerto, aunque parezca un valle lleno de huesos, pero hay alguien que está vivo porque vive en el Espíritu. ¿Vale? Desde el primer punto es que la visión vino de la mano del Espíritu. El Espíritu Santo abre mis ojos espirituales y nos muestra la realidad del mundo espiritual. ¿Por qué es necesario que abra mis ojos espirituales?
Porque yo puedo ver algo muy bello, muy hermoso, precioso, que me muestra el mundo. Pero cuando el Espíritu Santo abre mis ojos espirituales, puedo ver lo que realmente tiene eso que estoy viendo. O viceversa. Si no estoy viviendo en el Espíritu y viene una situación complicada a mi vida, la puedo ver como una maldición, la puedo ver como Satanás atacándome, la puedo ver como lo peor que me pudo haber pasado en mi vida. Pero alguien que vive en el Espíritu, alguien que tiene sus ojos espirituales abiertos, ve una bendición en ese lugar, ve una oportunidad para crecer en el mundo espiritual. Es por eso que debemos de tener nuestros ojos espirituales bien abiertos, y para ello pues tengo que vivir en el Espíritu. Necesitamos que como iglesia nos metamos en el Espíritu, en la oración, en el ayuno, en el estudio de la palabra, no solamente los días de reunión, no solamente los días que tenemos clase, sino diario, diario. ¿Cuántas veces al día comen? ¿3? ¿4? ¿Sí? ¿Se 5 más o menos? ¿Cuántas veces al día comen de manera espiritual? ¿Todo el día? Muy bien, amén. Así debería de ser, todo el día conectados con Dios, todo el día conectados. No me acuerdo si era aquí o allá en, ¿cómo se llama? Y el atado les decía, ¿de qué forma llevan a cabo su oración con el Señor? ¿Cómo se conectan con Dios? Por ejemplo, Guadalupe, ¿cómo le escribe a Rose? ¿A poco le habla? Muy buenos días, señorita, tenga usted, disculpe que la moleste tan temprano. ¿No, verdad? ¿O cómo se escriben entre ustedes? De una forma muy educada, muy, ¿cómo se podría llamar? Muy formal, exactamente. No, o sea, continúan con la plática que dejaron ayer, antier, o el día que estaban hablando, y se siguen de corrido, aunque sean horas después. ¿Por qué no hacemos eso con el Señor? ¿Por qué en lugar de una forma, oh Señor Dios Santo, Todopoderoso, que sin duda lo es, pero por qué no cultivar esa comunicación con el Señor como lo hago con mi pareja, con mi mejor amigo? ¿Sí? Les comentaba, bueno, a través del tiempo me he acostumbrado en que si voy en el transporte público, pues simplemente voy platicando con el Señor, pero como que esa forma tan formal, eso he hecho a un lado. El contacto con Dios debe de permanecer siempre. Tu comunicación con el Señor debe de estar siempre, pidiendo que abra tus ojos espirituales y podrás ver las verdades que Él tiene para ti. Y no solo eso, en estos tiempos que estamos viviendo, el Señor te puede mostrar la necesidad que hay en el mundo. Tú puedes ver a la gente muy feliz caminando por la calle, andando en el transporte público, pero en el mundo espiritual están muertos. Sufren, así como los vio Ezequiel, ese valle de huesos. Así está la gente sin el Señor. Sabemos que el Espíritu Santo es el que viene a dar vida a nuestro cuerpo, a nuestra vida. Antes de aceptar a Cristo como mi Salvador estábamos muertos, pero alguien que estaba metido o metida en el Espíritu vino y nos habló. Nos dijo, oye, levántate porque hay vida, hay algo que tú necesitas. Y es el Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, primer punto que podemos aprender de esta profecía es que debemos de vivir en el Espíritu. ¿Para qué? Para que seamos usados y llevar a cabo la gran comisión. El segundo punto de esta profecía, ¿qué era? ¿Qué era esta visión? Bueno, era una visión. ¿Y qué le mostraba al profeta? Un valle lleno de huesos. El valle, podríamos decir, representa nuestro mundo, nuestra realidad, lo que estamos viviendo. Hace un momento, cuando inició la alabanza, decíamos, Jesucristo, Jesús, que México sea para ti. ¿Cuántos no deseamos que nuestro país se humille ante el Señor Jesucristo? Que todos conozcan y acepten a Jesucristo como su Salvador. Pero ¿quién nos va a guiar? ¿Quién les va a mostrar que están muertos? ¿Quién les va a mostrar la verdad? ¿Quién les va a mostrar el camino? Sí, los que se supone que es nuestro trabajo, no lo estamos haciendo. No estamos viviendo en el Espíritu. ¿Cómo los voy a guiar? ¿Sí? Esta
Imagínense esta fotografía del profeta Ezequiel cuando es llevado al monte, a lo más alto, y ve el valle lleno de huesos. Dice él mismo, lo describe, lleno de huesos, secos, todos separados. Una imagen total de desolación. Esos huesos secos son aquellos que no conocen a Cristo. Esa gente que está sufriendo sin saber que hay alguien que los ama tal y como son. Hay alguien que está esperando que entregue su vida a Él. Un pueblo asolado y arruinado. La descripción que hace el profeta dice, eran muchísimos huesos, muchísimos, secos en gran manera. ¿Sí? ¿Por qué? Recuerden que el pueblo de Israel llegó a ese punto de la desolación por negar al Dios eterno, por negar su palabra, por negar la ley, por desobedecerle. Fue su castigo. Y ellos se lo ganaron en ese sentido. Pero el Señor les hizo una promesa a Abraham en primer momento, que su descendencia iba a ser como las estrellas, que el trono de Jerusalén iba a ser para la casa del rey David, y lo cumple. Por eso, a pesar de esta situación, al final de la profecía hay una promesa para el pueblo. Y hay una explicación de lo que está pasando y cuál es la solución. Yo los voy a traer nuevamente. Los voy a retornar a su lugar de origen. Les voy a dar un aliento de vida nuevamente. El Señor es fiel en sus promesas. Si el Señor te ha prometido algo, créelo, porque Él lo va a hacer. Él no es hijo de hombre para que se arrepienta de lo que Él promete. Si el Señor te ha dicho que te va a cumplir algo, vive confiado en ello, aferrado a tu fe. Y si tu fe termina, la esperanza queda de que Él lo va a hacer. Recuerdo hace muchos años, cuando recién había conocido al Señor, recuerdo que cada servicio en la oración siempre clamaba a mi Señor por mi familia y le decía, Señor, salva a mi familia por amor a tu nombre, así como lo hiciste conmigo, hazlo con ellos. Y recuerdo que una vez el Señor en la oración me dice, ya no me pidas por tu familia, dedícate a servirme y yo me encargaré de ellos. A partir de ese momento, jamás le volví a pedir en oración a mi Señor por mi familia. Y el Señor es fiel porque, ya no recuerdo cuántos años después, una de mis hermanas conoció a Cristo. Un día me habla por teléfono y me dice, me bauticé. Ella vive en Oaxaca. Me bauticé en la iglesia allá, en otra iglesia allá en Oaxaca. Entonces vino a mí nuevamente esa promesa del Señor. Bueno, no era una promesa, era un trato. Porque el trato era, tú dedícate a servirme y yo me encargo de tu familia. ¿Sí? Yo cumplo mi trato, Él cumple su trato. Él aparte del trato. ¿Sí? Y desde ese momento no lo hice y no lo he hecho. Vivo confiado en su palabra, en su verdad. Entonces debemos de vivir de esa forma. El tercer punto. Una pregunta tremenda que le hace el punto. Una pregunta escudriñadora. Le pregunta, el Eterno le pregunta a Ezequiel en el versículo 3, dice, el Señor me preguntó, dice Ezequiel, hijo de hombre, ¿cobrarán vida estos huesos? Y el Señor te pregunta hoy, ¿tú crees que aquella gente que está allá afuera sin conocerle, pueden tener vida? ¿Pueden recobrar vida? ¿Puede entrar el espíritu de vida en ellos? Esta pregunta impacta. Imagínense en ese momento Ezequiel viendo los huesos secos y el Señor que le pregunte, ¿tú crees que esos huesos pueden retomar vida? ¿Pueden levantarse nuevamente? Alguien que no está en el espíritu podría decir, ¿qué huesos? Yo no veo ningún hueso. Yo veo gente pasar solamente, a una familia muy feliz que lleva a sus pequeños. Veo pasar a unos jóvenes caminando. Yo no veo muerte aquí. Pero cuando abro mis ojos espirituales, como en ese momento Ezequiel estaba en el espíritu, él pudo ver más allá de eso. Y el ojo espiritual puede ver la muerte que va de un lugar a otro, que va caminando. Si el Eterno ha puesto en nosotros el Espíritu Santo, nuestra obligación es
hablarle a esos huesos, cumplir esa gran comisión. Recuerden la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, llevar la palabra, no necesariamente al frente de un grupo. Varias veces hemos dicho que yo, a través de mis acciones, puedo enseñar quién es Cristo al otro. A través de mi boca, a la hora que me escucha hablar, a la hora que me escucha actuar. Desgraciadamente hay días que escuchamos, ay, mira cómo se queja y lo bueno que es cristiano. Mira cómo se comporta y lo bueno que es cristiano. Yo no quiero ser cristiano porque no quiero ser como él. Eso es lo que estamos mostrando al mundo. Realmente no estamos mostrando el Espíritu de Dios. ¿Vale? Esa pregunta tan tremenda, imagínate el Señor te dijera, ¿tú crees que toda esa gente puede tener vida? ¿Qué le dirías? ¿Tú qué le contestarías al Señor? Sí, puede tener vida o no puede tener vida. Va a depender mucho de el punto espiritual donde estés parado, tu discernimiento espiritual. Si el Señor te ha puesto en un lugar donde puedes ver la necesidad del otro, ¿por qué crees que te puso ahí? ¿Solamente para contemplarla? No, te puso ahí para que le hables a esos huesos secos y les muestres la verdad de la palabra. Él tiene la intención de utilizarte en el lugar donde te puso. Solamente déjate utilizar por el Espíritu, déjate llevar por el Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de esta forma como si yo ya no me quisiera, como si no tuviese un amor propio por mí? Al contrario, los que hemos aceptado a Cristo lo hacemos por amor propio. Porque cuando me entregué a Cristo, le entregué mi vida, toda se la di a Él, me entregué completamente a Él, le dije, todo es tuyo, ya nada es mío. Entonces, haz tú conmigo lo que quieras. Por eso hablamos de esa forma. ¿Y qué respuesta le da Ezequiel al Señor? ¿Quién le responde? Dice el versículo 3. Yo le contesté, Señor y Dios, tú lo sabes. Otras traducciones, y respondí, Señor Jehová, tú lo sabes. Si se dan cuenta, Ezequiel no contestó sí, tampoco contestó no. Dijo, Señor, tú lo sabes. ¿Por qué? Porque solo Él podía saberlo. Porque solo Él podía hacerlos vivir. Todo el conocimiento que el mundo ha generado no ha encontrado, ahora sí que un camino hacia la verdadera felicidad. Solamente Cristo tiene esa verdadera felicidad. Por eso Ezequiel le dice, Señor, tú lo sabes. Solo tú tienes el poder para hacer que esto que parece completamente muerto, que no hay forma de darle vida nuevamente, porque además imagínense todos los huesos pues ya estaban separados, ¿sí? Regados sobre la tierra. Dice que solo tú puedes darle vida, solo tú, y tú sabes si quieres darles vida o no. Y esa tremenda respuesta que le da Ezequiel al Señor, Señor y Dios, tú lo sabes. Y dice el versículo 4, entonces el Señor me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Y eso nos lleva al último punto, que es el remedio. Es decir, el Señor ya le mostró el problema a Ezequiel, el Señor ya le mostró la situación que estaban viviendo, tan difícil el pueblo judío, pero después los hace regresar, los regresa a su tierra con Nehemías, hace que regresen a la tierra prometida una porción del pueblo. ¿Vale? El remedio, ¿qué remedio le da el Señor a Ezequiel? El remedio divino se revela cuando se ha visto la necesidad y ha sido penosamente sentida. Cuando el Señor me ha puesto en medio de una situación complicada con alguien, el Señor me ha hecho ver su necesidad, pues no es porque yo tengo mis ojos espirituales abiertos nomás, sino porque tengo que hacer algo por ellos. Así como hizo que Ezequiel viera su necesidad y le dio la solución a esa necesidad, yo tengo que ver de qué forma puedo ayudar a ese necesitada que el Señor me ha puesto enfrente. ¿Qué remedio le da el Señor a Ezequiel?
Dice el versículo 4. Entonces el Señor me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Esto es lo que Dios el Señor les dice. Huesos, voy a hacer que entre en ustedes el Espíritu y ustedes volverán a vivir. Voy a poner tendones en ustedes y volveré a cubrirlos de carne y de piel. Pondré también el Espíritu en ustedes y volverán a vivir. Así sabrán que yo soy el Señor. Es decir, el primer remedio que le da el Eterno a Ezequiel, se le manda que hable a los huesos en nombre de Dios. Esa es la primera porción que le da el Señor como respuesta. Ve y háblale a esos huesos, diles, pero háblales ¿en qué? En mi nombre. ¿Sí? Cuando en nuestra vida queremos hacer algo por nuestras propias fuerzas, muchas veces las cosas no salen como uno quiere, como uno espera, porque no consultamos al Eterno. Pero cuando hago las cosas en el nombre del Señor, todo sale bien, dispuesto para su obra. Por eso el Señor le indica a Ezequiel, háblales, pero en el nombre de Dios, en mi nombre. Y esto lo podemos traer a nuestros días. Y recuerden la gran comisión, nuestro trabajo en la tierra, predicar la palabra. Ve, tú que conoces la verdad del Evangelio, tú que ya has sido salvado, has sido comprado a precio de sangre, por amor de esa sangre derramada en el Calvario, ve y háblale a esos huesos secos, en el nombre de Jesús. Háblales, muéstrales por dónde. Y la segunda porción que le dice a Ezequiel, vamos a seguir leyendo, dice el versículo 7. Yo profeticé, tal y como se me ordenó. Y mientras yo profetizaba, hubo un ruido y un temblor, y los huesos se juntaron, el uno con el otro. Me fijé, y vi que ya tenían tendones, y que se cubrían de carne, y que se iban revistiendo de piel, pero aún no había en ellos espíritu. Entonces el Señor me dijo, hijo de hombre, profetiza al Espíritu, háblale y dile que así ha dicho Dios el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos para que obren vida. Dice el versículo 9, hijo de hombre, profetiza al Espíritu. ¿A qué Espíritu? Al Espíritu Santo, al Espíritu de vida, a ese soplo que en Génesis dio vida al hombre. A ese mismo Espíritu es el que hace referencia en esta porción bíblica. Es decir, háblale al Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos para que cobren vida. Esto lo que nos muestra es interceder por esos huesos secos que estoy viendo, por esos huesos secos que el Espíritu Santo me ha mostrado en medio de ese valle en el que yo me encuentro parado. Él me ha mostrado esos huesos secos. Pero, ¿qué implica el que yo tenga que interceder por esos huesos, así como lo hizo Ezequiel por esos huesos? Debemos de ver la diferencia entre orar e interceder. ¿Qué implica el orar? Bueno, lo que hacemos casi siempre: Dios, eres grande, poderoso, te pido por la vida de Guadalupe, te pido por la vida de Norma, por la vida de Oscar, por la vida de Raúl. Eso es orar, pedirle al Señor, hablar con Él. Pero ¿qué implica interceder? Interceder implica, imagínense, este es ese hueso seco que está ahí tirado en el valle y el Eterno está acá. Interceder, Él no puede comunicarse con el Eterno. ¿Por qué? Porque está muerto en el Espíritu. Es más, no le conoce, no sabe quién es, no sabe cómo hacerlo. Yo, que sé cómo hacerlo, que sé cómo conectarme con el Espíritu Santo, sé cómo introducirme a la presencia del Dios eterno. Aquí está el hueso y aquí está el Dios eterno. Yo me pongo en medio. Yo tomo el lugar de ese hueso y empiezo a clamar al Dios eterno por este. Y no oro, como si yo tomara el lugar de ese hueso y empiezo a clamar. Eso es a lo que se refiere la palabra cuando dice interceder. Ponerme en el lugar del otro y empezar a clamar, porque yo sí sé cómo hacerlo. Él no, porque está muerto en el Espíritu. Esa es nuestra tarea.
La predicación tiene que ser en la fe de sus promesas. Dice el versículo 5, he aquí que yo haré entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Sí? El Señor es fiel. El Señor ya te ha dado su Espíritu Santo. Cuando tú lo recibiste como tu único Salvador, el Espíritu Santo entró en ti. Tienes que trabajar en ello. Tienes que cultivar. Tienes que hacer que crezca. Tu Espíritu Santo se debe acoplar a la voz del Espíritu Santo. Hace un momento al inicio les preguntaba, ¿cuántos están listos para la segunda venida de Cristo? Pero ¿cómo va a ser la segunda venida de Cristo? Dice el versículo 1, la mano del Señor vino y se posó sobre mí, y en el Espíritu del Señor me llevó hasta un valle. ¿Cómo va a ser la segunda venida? Dice la palabra que vendrá el Señor, se quedará en el cielo y hará el llamado a través del Espíritu Santo. Si mi espíritu no conoce la voz del Espíritu Santo, si mi espíritu no ha crecido en la palabra, si yo no conozco la voz del Espíritu, ¿cómo pretendo irme en el rapto? Y porque aún dice la palabra que aquellos que ya hayan muerto, sus cuerpos o sus restos se levantarán de las tumbas. ¿Por qué? Porque la porción que queda en ellos conocen la voz del Espíritu. ¿Estamos preparados para ese tiempo? ¿Estamos preparados para esa situación? ¿Sí? ¿Realmente lo estoy? Pues depende de mi vida personal, de mi vida espiritual, y que está totalmente de la mano con esta profecía y lo que hablábamos. Tengo que hablar a esos huesos secos que están allá afuera. El único que da vida es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y eso nos lo muestra el versículo 10. Los huesos cobraron vida. Dice el versículo 10, yo profeticé tal y como se me ordenó, y el Espíritu entró en ellos y cobraron vida. Y se pusieron de pie. Eran un ejército bastante numeroso, dice Ezequiel. Si lo que tú haces para la obra, lo haces por tu propia carne, es como si fuera una obra muerta, porque no está guiada por el Espíritu. Yo, para que mi obra tenga vida, necesito el poder del Espíritu Santo, pero Dios no necesita mi obra para dar vida. Él lo puede hacer. Él con un mandato lo hace y hace que todo el mundo lo conozca, pero nos ha puesto como sus embajadores, como aquellos que debemos de llevar la palabra a todo aquel que la quiera aceptar. El Señor tajantemente no nos necesita. Él lo puede hacer, pero nosotros sí necesitamos de Él, del poder de su Santo Espíritu. Y dice, nos muestra la palabra que se puso en pie ese gran ejército de hombres resucitados de entre los muertos, dispuestos para dedicar a Dios la vida que de Él habían recibido, dice la palabra. Y fueron retornados, según la profecía, a su tierra prometida, en manos de Nehemías principalmente. Dice Romanos 6:11, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, es importante, es de suma importancia que vivamos en el Espíritu, que te metas en el Espíritu, que hagas que tu yo espiritual crezca en el Espíritu, para poder llevar la obra del Señor como Él lo pidió, como Él lo solicitó. Recuerden, cuando Él manda a los 70 a predicar la palabra, les dio autoridad sobre todo demonio, ¿sí? Para echarlo fuera, para predicar su palabra. Ese poder, esa misma autoridad, se la ha dado a todos aquellos que confían en Él. ¿Por qué lo pudieron hacer? Porque ellos estaban conectados directamente con el Espíritu, sabían cómo hacerlo. Actualmente muchos cristianos estamos acostumbrados que el pastor, el líder de tal ministerio lo haga por nosotros. ¿Y por qué no lo hago yo? Si el Señor me ha dado el mismo poder, la misma autoridad sobre el mundo espiritual, porque no creo poderlo hacer, porque no he creído en el Espíritu, tampoco he crecido en el Espíritu. Los animo a que se metan en la oración, ayuno, estudio de la palabra, que crezcan en el mundo espiritual y que le pidan al Señor que sus ojos espirituales sean abiertos
Pero se van a llevar muchas sorpresas cuando eso suceda. A gente que el Señor les ha dado ese ministerio, ese don de ver en las profundidades del mundo espiritual, pues realmente ven seres espirituales, tanto seres enviados por el Dios eterno como miembros del ejército de Lucifer. Pero es gente parada en el espíritu, en la roca perfecta que es Cristo. Pero no tengamos miedo, ya que el Señor va por nosotros. Amén. Les pido que cierren sus ojos en este momento. Padre, gracias te damos por tu palabra tal vez de exhortación, Señor, para que nos anime a caminar conforme a tu voluntad, para vivir en el Espíritu, para aferrarnos cada día más a ti, bendito Dios. Te pido, bendito Padre, que pongas en cada uno de mis hermanos ese deseo, esa necesidad de conocerte día a día, bendito Dios, de crecer en el mundo espiritual. No nos dejes, bendito Señor, estar a gustos hasta que no se metan en las anchuras, profundidades y alturas de tu palabra, bendito Dios. Sé tú con ellos, bendito Padre. Abre nuestros ojos espirituales para ver las necesidades que hay en el mundo, para cumplir nuestra obra, bendito Padre, que es predicar tu palabra hasta los confines de la tierra, hasta los confines del universo, bendito Señor. Aquí están nuestras manos, aquí están nuestros pies, nuestra boca, todo lo que somos son tuyos, bendito Dios. Úsalos conforme a tu voluntad, úsalos para tu obra, para tu reino. Queremos ser utensilios dentro de tu obra, bendito Padre. En ese lugar en el que tú nos has puesto, muéstranos esos huesos secos. Muéstranos cómo debemos de actuar para que esos huesos en tu nombre recobren vida, Señor. Esa necesidad, esa gente que sufre sin ti, bendito Padre, pueda correr hasta tus pies, encontrar el verdadero amor en ti, bendito Padre. Gracias por la misericordia que has tenido para con nosotros. Gracias por todos aquellos que un día nos hablaron de tu palabra. Gracias porque un día a ellos les mostraste que nosotros éramos huesos secos, bendito Padre, en medio de ese valle. Gracias por tu bendita palabra y tu Santo Espíritu. Así como ellos fueron utilizados, queremos nosotros ser utilizados en tu obra. Pónenos en nuestra boca palabras de vida. Pon en nuestro ser el deseo, la necesidad de llevar tu obra a cabo, bendito Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendito Dios. Que tu Santo Espíritu more en cada uno de ellos. Que seas tú quien los guíe en todas las decisiones y acciones que tomen en su vida, bendito Señor. Si alguno está buscando una respuesta tuya, bendito Dios, muéstrale por dónde tiene que ir, por dónde tiene que caminar, qué decisión debe de tomar por amor a tu nombre, bendito Padre. Gracias te doy por sus vidas, Señor. Levantamos tu nombre en todo tiempo y en todo momento. Reconocemos que eres santo, justo, fiel, verdadero, bendito Dios. Gracias por tu amor derramado en nuestras vidas, Padre. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Recuerden que hoy es